¿Qué hemos estado estudiando del Espíritu Santo? ¿Se acuerda que partimos viendo quién es el Espíritu Santo? Luego vimos la llenura del Espíritu Santo. Hemos visto los dones del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver el fruto del Espíritu Santo. Y se titula así la predicación, la obra del Espíritu Santo, pero aludiendo más particularmente al fruto del Espíritu. Me vi tentado a tomar los textos más emblemáticos del fruto del Espíritu, que es el que está en Gálatas o el que está en Romanos, pero como que lo he predicado mucho. No sé si usted se ha dado cuenta que hemos predicado mucho esos textos en los últimos años, así que voy a tomar otro texto para que podamos ver un poco la obra del Espíritu Santo en cuanto a la santificación. Bien, algunas interrogantes con las cuales muchos creyentes han tenido que lidiar a lo largo de los siglos, giran en torno a la relación que se supone nosotros debemos tener con un Salvador que no lo tenemos acá físicamente entre nosotros. Nosotros cantamos ahora una canción, mis cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Pero ¿cómo yo puedo tener esperanza en un Salvador que no puedo ver, que no lo puedo tocar? ¿Cómo puedo yo cultivar una relación de intimidad con alguien con quien yo no puedo hablarle físicamente ni recibir una respuesta audible en cuanto a la realidad material y física? Porque yo puedo hablarle al Señor, pero a veces la respuesta no es de la manera que nos gustaría, como que usted me hablara a mí y yo le puedo responder, ¿no es cierto? En ese sentido me refiero. Entonces, yo no puedo escuchar la voz de retorno de Jesús como yo le escucharía a algún amigo terrenal, por ejemplo. ¿Cómo podemos ser consolados? ¿Cómo podemos ser fortalecidos? ¿Cómo podemos ser alentados en el contexto de este tipo de relación? Es muy probable que los discípulos del Señor hayan comenzado a tener estas mismas inquietudes muy similares a las que le planteé mientras participaban en la última Pascua con Jesús una hora antes de su crucifixión. Estos hombres no habían dejado todo por seguir a Jesús. Habían estado presencialmente con Él 3 años y medio, habían compartido con Él una relación extremadamente íntima y cercana. Pero ahora Jesús les dice en Juan capítulo 13 que Él se va y que ellos no pueden seguirle inmediatamente. Juan capítulo 13, versículo 33, que dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy. No me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Mis hermanos, seguramente los discípulos estaban experimentando esa noche un profundo sentido de desamparo. Y en ese contexto es que el Señor intenta consolar sus corazones con la promesa de la venida del Espíritu Santo. Y claro, ese sentido de desamparo que ellos estaban experimentando en ese momento no era conforme a la realidad. El amor de Jesús era tan grande que unas horas más tarde estaría muriendo por ellos en la cruz. ¿Cómo podrían pensar ellos que Jesús los está dejando solos, que Él tenía la intención de desampararlos? De hecho, por paradójico que esto parezca, y lo voy a esclarecer más adelante, esta paradoja al final de esta predicación, pero por paradójico que parezca, la partida física de Jesús era necesaria para que los discípulos pudieran experimentar una relación aún más cercana, más íntima con Jesús mismo. Eso es lo que el Señor está enseñando básicamente en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Hermanos, los creyentes no somos huérfanos, no somos dignos de lástima, aunque no podemos tal vez ver ni palpar a nuestro Señor y Salvador. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo a través de su presencia mediante el Espíritu Santo. Y mis hermanos, yo espero de verdad, de todo corazón, es mi oración que todos los creyentes salgamos de este lugar hoy asombrados y sumamente animados al tener, aunque sea un poquito más de un mejor entendimiento de lo que el Señor nos está prometiendo el día de hoy.
la venida del Espíritu Santo es probablemente uno de los aspectos más sorprendentes y al mismo tiempo menos comprendidos en la vida práctica cristiana. De hecho, alguien decía que el Espíritu Santo era como la Cenicienta de la Trinidad, como el que estaba ahí al lado, un poquito despreciado. Francis Chan escribió un libro sobre el Espíritu Santo titulado El Dios Desconocido. Es mi oración que a medida que avancemos en esta predicación del discurso en el aposento alto, tengamos un mejor entendimiento de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque ese es un tema clave en el discurso del aposento alto. Y que eso nos lleva a tener una mejor dependencia y mayor y mejor dependencia en el Señor. Ahora bien, a diferencia de los, tal vez, estudios anteriores que hemos visto, esta vez no vamos a seguir una secuencia cronológica versículo por versículo, sino que más bien yo quiero resaltar 3 aspectos de la venida del Espíritu Santo que encontramos en versículos ahí más o menos desordenados, pero encontramos estas 3 ideas. Yo quiero que mi predicación sea como cuando uno va al oftalmólogo. ¿Quién ha ido al oftalmólogo? Ustedes han ido, los que tenemos lentes, la mayoría, y claramente como que él nos pone un cuadro, alguna imagen con esa E típica que estaba así, u otro tipo de imágenes, y él te va preguntando, ¿qué ve allí? Y ve si necesitas o no lentes. Bueno, lo veo borroso, no veo nada. Y te cambia el lente y te pone un segundo lente. ¿Ves mejor? Bueno, sí, veo un poco mejor, pero todavía la visión no es perfecta. Y te cambia el lente. Y ahora ves mejor, pero todavía no tan nítidamente. Ok, y ahora ves mejor. ¡Wow! Ahora sí que veo mejor. Ahora puedo identificar bien los matices de cada imagen, los relieves están mucho más claros, los contornos, y puedo determinar qué es lo que estoy viendo. Yo quiero que el día de hoy podamos ir a tus ojos espirituales en esta noche y ponerte 3 diferentes lentes. Y yo espero que a medida que vamos cambiando el lente, tal vez tú vayas entendiendo y viendo mejor. Y veas cada vez mejor y más nítido y más claro. Y bien, el primero de los lentes que quiero que nos pongamos el día de hoy es el siguiente. La promesa que el Señor nos da en este pasaje de la venida del Espíritu Santo es exclusiva para los creyentes. ¿Amén? No es para el mundo, es exclusiva para los creyentes. Versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Qué está diciendo? Que el mundo no lo puede recibir porque no lo ve. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, hay un contraste muy obvio acá entre los creyentes y el mundo. Lo que el Señor le está prometiendo en este pasaje es algo que el mundo no puede experimentar de ninguna manera. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la palabra mundo? Porque al final de cuentas, nosotros estamos en el mundo. Y a veces los cristianos hablamos muy en cristianés y la gente que nos escucha como que, ¿de qué está hablando esta gente? ¿Cómo eso de que se fue al mundo? ¿Vive en Marte? Oye, fulano se fue al mundo. ¿Dónde estaba antes? Estaba en la luna. ¿Dónde vivía antes? Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando el apóstol Juan menciona la palabra mundo? Por supuesto, hermanos, Juan no se está refiriendo al planeta Tierra. Juan se refiere a toda una humanidad incrédula en rebeldía abierta contra Dios. El mundo en el Evangelio de Juan representa todo lo pecaminoso, todo lo soberbio, todo lo egoísta que hay en el hombre caído. Este es un mundo que aborrece a Dios, dice la Escritura. Un mundo que no quiere someterse a su autoridad y a su señorío, y como consecuencia ese mundo ha decidido irse en contra de toda evidencia, para no tener que aceptar la realidad de que Dios es soberano y que Dios merece y debe ser obedecido. Vaya conmigo a Juan, capítulo 8, versículo 42. El Señor aquí está discutiendo con un grupo de judíos que pensaban que por el mero hecho
de ser descendientes físicos en la sangre de Abraham, ellos tenían una relación asegurada con Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque somos hijos de Abraham. Entonces es como un silogismo. Abraham es hijo de Dios, nosotros somos hijos de Abraham, ergo, nosotros también somos hijos de Dios. Pero veamos lo que el Señor responde. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla, porque el origen, eso surge de Satanás, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora quiero que escuchen con mucho cuidado y con mucha atención el siguiente versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Impresionante. Porque el punto que el Señor está aquí haciendo no es simplemente el hecho de que ellos no querían creerle, sino que a pesar de que Él decía la verdad, no es como ustedes no me creen a pesar de que digo la verdad, sino que la acusación es mucho más seria. Lo que Jesús está diciendo, la razón por la que ustedes me desprecian es justamente porque digo la verdad. No es que diga, mira, yo hago cosas buenas, pero a pesar de que digo la verdad, ustedes no me aceptan. Sino que justamente porque digo la verdad, es que ustedes me rechazan. Porque ustedes sois de vuestro padre, el diablo, que es padre de mentira. O sea, un rechazo abierto a Dios, a Jesucristo. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. No es a pesar de que digo la verdad, sino que justamente porque la digo, porque ustedes no quieren la verdad. Ustedes no aman la verdad. Queridos hermanos, el mundo no puede recibir al Espíritu de verdad, porque el mundo no quiere la verdad que el Espíritu revela. Ahora bien, si eso es así, ¿cómo puede ser que Dios salva a las personas que están en ese mundo que no quiere recibir al Espíritu de verdad? Si el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Como dice Juan 14:17. ¿Cómo escaparán entonces de la esclavitud del pecado las personas que pertenecen a esa humanidad incrédula en rebeldía abierta contra Dios? Alguien plantea esa misma pregunta de otra manera. Y yo quiero que la pregunta quede clara para que podamos entender la respuesta. ¿Cómo una persona que pertenece al mundo, un mundo que no puede percibir a Jesús mediante los ojos de la fe, ni obedecerle, puede recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo puede dejar de pertenecer a ese mundo y convertirse en seguidor de Jesús? ¿Cómo si el mundo le rechaza? ¿Cómo? Bueno, el Señor no responde esa pregunta en los versículos que hemos estado estudiando el día de hoy. Pero hay algo que viene a ser evidente a la luz de esa condición de rebeldía, de enemistad, en la que se encuentra el hombre contra Dios, el hombre en su pecado, y es que para que alguien se convierta en seguidor de Jesús, recuerde eso, hermano, para que usted se haya convertido en seguidor de Jesús, Dios tomó la iniciativa. Eso es obvio, ¿no es cierto? Para que alguien venga a ser seguidor de Jesús, Jesús tomó la iniciativa. El mundo nunca la va a tomar. Nosotros una vez formados también en ese mundo que no puede recibir al Espíritu de verdad, nosotros tampoco podemos recibirlo. Pero ¿cómo es posible que ahora, nosotros siendo antes parte de ese mundo, ahora lo hayamos recibido? Que seamos hijos de Dios y hayamos recibido la promesa del Espíritu Santo. O los mismos discípulos, porque ellos antes eran del mundo, ¿no? O Pedro, Juan, Santiago, ¿nacieron siendo cristianos? No, ellos también pertenecían a ese mundo. Y usted pertenecía a ese mundo. ¿Qué hizo la diferencia? La única razón por la cual estamos hoy en este lugar, en Cristo, disfrutando de todos los beneficios de su gracia, es porque Él tomó la iniciativa de obrar en nosotros, para que vengamos a ser suyos. ¿Y cómo lo hizo? Aquí viene una cosa sorprendente que hace el Señor.
Recuerden, el mundo no le puede recibir. No puede recibir el mundo. Bueno, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor envía a su Espíritu al mundo para que obren aquellos que no le pueden recibir, que están encadenados, atados, que no le pueden recibir, para preparar sus corazones y disponerlos a que puedan recibir el Espíritu Santo. Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Era necesario que el Señor muriera en la cruz, resucitara y ascendiera a los cielos y completara la obra redentora, y entonces enviara a su Espíritu Santo para aplicar toda esa obra redentora ya consumada en cada uno de los corazones de todo creyente que libremente recibe este regalo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, ¿qué dice? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, ¿quién es el que vino a su vida y a usted lo convenció de pecado, de justicia y de juicio? No me di cuenta solo. ¿O fue la obra soberana del Espíritu Santo? Dios salva a los pecadores. Y recuerda que ahí estaba tu nombre. ¿No es cierto? Que Dios salva a los pecadores convenciéndoles de su pecado por medio de la obra del Espíritu Santo, para que vengan a Cristo en arrepentimiento y en fe. Porque la fe también es don de Dios. Entonces el mundo no puede recibir a Jesús. Pero por la pura gracia de Dios, Él nos ha enviado a su Espíritu Santo, que nos capacita para responder a ese llamado. La diferencia que tenemos con otras posturas soteriológicas o de la salvación, por ejemplo el calvinismo, es que ellos creen que este llamado de Dios es irresistible. Nosotros creemos que este llamado es resistible. El Señor nos puede liberar, nos puede dar conciencia de pecado, de justicia y de juicio, y abiertamente decir: no, gracias, me voy a seguir revolcando en el barro como un cerdo. Porque el Señor salva al hombre siendo completamente hombre, y parte del diseño de Dios en el hombre es su libertad, su voluntad. Entonces el Señor no viola nuestra voluntad, pero también es verdad que Él es quien pone la conciencia de pecado. Él es quien da la fe, Él es quien hace todo. El único matiz es que nosotros creemos que eso no puede resistirlo, cuando uno justamente ya rechaza abiertamente la gracia del Señor y libremente decide seguir en su pecado. Entonces, esta obra de transformación se produce por pura obra del Espíritu Santo. Y vamos ahora al segundo lente, que ahora yo quiero ponerle para que vea usted un poco más claro. El primer lente era que la promesa del Espíritu Santo no es para todo el mundo, sino que solamente para los creyentes. Es una promesa exclusiva para los creyentes. El segundo lente es que los creyentes, a quienes se les promete la venida del Espíritu Santo, ya siendo creyente obviamente, son descritos como aquellos que aman a Jesús y consecuentemente guardan sus mandamientos. Hermanos, esto es súper importante. Los creyentes que van a recibir la promesa del Espíritu Santo son descritos en este pasaje como los que aman a Jesús y consecuentemente obedecen sus mandamientos. Entonces, no somos descritos como cristianos, como hijos de Dios, ni siquiera como creyentes, sino que Jesús lo describe a usted como alguien que ama a Jesús y que cumple sus mandamientos. Versículo 15, otra vez: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El texto aquí dice literalmente, de hecho si usted tuviera la Biblia de las Américas, está mejor traducido, porque dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y luego dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para estar con quién, hermano? Viene el Espíritu Santo. Según el texto, con aquellos que aman a Jesús y consecuentemente guardan sus mandamientos.
Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Segunda vez que el Señor describe aquí al creyente como aquellos que le aman. El que me ama. Tercera vez. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y a nadie más, solamente al que me ama. Versículo 23. El que me ama, cuarta vez, y mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, una lectura superficial de estos versículos puede llevar a alguien a pensar que nuestro amor por Jesús es un prerequisito para que seamos amados por él. O sea, yo amo a Jesús, consecuencia, Dios me ama. O sea, yo primero amo a Jesús y luego Dios o Jesús me ama a mí. Pero ya hemos visto, hermanos, que en esa relación siempre es Él el que toma la iniciativa. Para que nosotros podamos amarle, porque no estábamos en condiciones de amarle ni de escogerle. ¿Qué dice Romanos 5, versículo 8? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4:19. Es todavía mucho más claro. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué hermoso, porque Él es el que toma la iniciativa. Así que el amor de Dios no depende de nuestro amor por Él. No. Nuestro amor por Él es una respuesta a su iniciativa de amor. Por otra parte, vemos también claramente en este pasaje que la clase de amor que el creyente tiene por Jesús produce como resultado obediencia. Obediencia a sus mandamientos. Yo necesito que ustedes se queden con los lentes puestos y no se los quiten. Ya hemos dicho, la promesa de este pasaje es exclusiva para los creyentes. Ahora estamos diciendo, los creyentes a quienes se les promete el Espíritu Santo son descritos aquí como aquellos que aman a Jesús. ¿Y qué clase de amor con que estos individuos aman a Jesús? Es de tal clase, de tal tipo, que produce obediencia. Versículo 15. Si me amáis, el resultado será que guardaréis mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Versículo 23. El que me ama, el resultado será que guardará mi palabra. Versículo 24. El que no me ama, obviamente no guardará mis palabras. Hermanos, la enseñanza de este texto es tan clara como la luz del mediodía. Todo aquel que realmente ama a Jesús, la evidencia es guardando sus mandamientos. Entonces, ¿en qué consiste ese amor de Jesús? ¿De qué le está hablando aquí? Que produce como resultado este tipo de obediencia. John Piper responde a esta pregunta diciendo lo siguiente: se trata de una respuesta del creyente. Ese amor del que Cristo está hablando aquí es una respuesta del creyente a la belleza, la gloria, la grandeza que él ahora percibe en Jesús y que antes no percibía. Ese es el amor, cuando el Espíritu Santo obra en el pecador para traerlo a salvación. No solo le muestra la gravedad de su pecado. De paso, si tú nunca te has visto tan pecador que ibas camino al infierno, déjame decirte que tú no eres cristiano. Ese es el primer paso. Porque lo primero que Dios hace para traer a una persona a salvación es convencerla de que necesita ser salvado. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo viene, Él nos convence de pecado. Pero eso no es lo único que Él hace, sino que Él también nos muestra el valor incalculable de nuestro Dios Salvador Jesucristo. Esa es la enseñanza de las parábolas, por ejemplo, del tesoro escondido y de la perla de gran precio que encontramos en Mateo 13, versículo 44, si lo pueden buscar. Dice el versículo 44, Mateo 13. Ahora, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso va por ello y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El Espíritu Santo nos hace ver de tal manera el valor de Jesús que cuando nosotros preguntamos
¿Y qué tenemos que dar para que podamos tener una relación con este Jesús? La palabra dice toda tu vida. Toda tu vida. Porque Jesús es tan valioso que el verdadero creyente dice, oye, pero eso es una ganga. Toda mi vida por Jesús, eso es una ganga. ¿Por tener a Jesús? Claro que sí. Dice que Él va y vende todo lo que tiene y gozoso compra aquel campo. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Otra vez, la misma idea. Permítame mostrar esto de una forma negativa, para que entendamos a qué se refiere Jesús cuando dice, el que me ama. Juan 3, versículo 19 dice lo siguiente, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ven cómo Juan usa la palabra amor de otra forma? O sea, los hombres, ¿qué es lo que amaron más? Las tinieblas que la luz. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que los hombres del mundo prefieren las tinieblas antes que la luz, la mentira antes que la verdad. Ellos desean las tinieblas. Es allí donde ellos quieren estar, porque ellos en su libertad aman las tinieblas. Bueno, lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de un pecador para que pueda ser salvo es producir un cambio tan radical en el asiento de su personalidad, en el nuevo nacimiento, que ahora esa persona aborrece las tinieblas que antes amaba y ama al Jesús que antes aborrecía. Ese creyente ahora desea estar con Jesús. Ese creyente se deleita en Jesús. Jesús viene a ser ahora el objeto primario de su gozo, el objeto primario de su alegría, el objeto primario de su satisfacción, y precisamente por eso guarda sus mandamientos. Y de paso, hermanos, entre paréntesis, por eso es que es tan importante que nosotros nos empapemos de la palabra del Señor, porque a través de su palabra que nosotros conocemos cada día más quién es Jesús, lo maravilloso que es Jesús, todo lo que Él hizo, hace y hará por nosotros. Es por su palabra que nosotros adquirimos el conocimiento necesario para que podamos estar cada vez más maravillados, sorprendidos, extasiados por el amor de nuestro Salvador. Un comentarista decía, Jesús no solo dice aquí que el verdadero creyente, no solo dice aquí que el verdadero amor para con Él se observa en la obediencia, aunque sin duda esto es así. Lo que Él está diciendo es que somos capaces de la verdadera obediencia a Jesús en virtud de una nueva relación de amor con Él. Porque usted puede obedecer sin amor, pero el Señor no quiere eso. Porque la obediencia genuina que produce gozo, placer, deleite, es cuando hay amor por Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Ahora no pasa eso, pero cuando quizás los hermanos mayores, porque ahora, ¿cómo es el tema de los pololeos con el WhatsApp? O con las 500 minutos en llamada. Hablan todo el día los pololos. Pero ¿cómo era antes? Los hermanos mayores que no tenían ni red fija en la casa. ¿Cómo era, por ejemplo, llamar a la novia, a la polola? Una vez por semana. 5 minutos, 10 minutos. O estas típicas películas románticas que se va este joven a la guerra, a Vietnam, o que está en el servicio militar. Se tienen que mandar cartas y tienen que esperar meses para recibir una respuesta. Y claro, uno tiene tantas ganas de hablar que no pasan ni pasa el saludo y ya se acabaron los 5 minutos, los 10 minutos. Porque había mucho de qué hablar. Yo no me imagino a ese hombre enamorado que diga, hoy me toca llamar a mi novia. Es mi deber. No, no es cierto, para nada. Él hubiese querido estar hablando con ella horas y horas y horas. Y qué rabia, que son solamente 5, 10 minutos una vez a la semana. ¡Qué terrible! No es esa idea de deber con desgano, con resquemor, ¿no es cierto? ¿Sabe por qué? Porque el amor lo cambia todo. El amor cambia el deber
por deleite. Dice, el que me ama guardará mis mandamientos. Eso es obvio que lo va a hacer, porque ama al Señor. Ahora, ¿qué significa eso? Que debido a nuestro amor por Jesús, los creyentes obedecemos automáticamente sus mandamientos. No, ¿no es cierto? No, mis hermanos, es una realidad que el pecado todavía mora en nosotros, no como una bomba desactivada o un volcán apagado. La obediencia para el creyente es una lucha. La buena noticia es que no estamos solos en este campo de batalla. Y quiero que vayamos ahora al tercer y último lente que yo quiero que usted se ponga esta noche. Y es que el Señor nos promete la ayuda permanente del Espíritu Santo, a través del cual el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Vamos de nuevo a Juan 14, versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, tal cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Recuerden, hermanos, que lo que hacía que los discípulos estuvieran turbados esa noche es el hecho de que el Señor les dice, me voy. De manera que lo único que puede calmar su ansiedad de sus corazones es saber que el Señor no los va a dejar solos. Y eso es precisamente lo que Jesús les está prometiendo acá. Yo voy a rogar al Padre para que les envíe otro consolador. Y esa es una frase que es clave en este texto. Otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. En el griego, que es un idioma muy preciso, hay dos palabras que se traducen como otro en español. Una es la palabra griega heteros, de donde viene la palabra heterogéneo o heterosexual, ¿no es cierto? Y significa otro de una clase diferente, otro de una clase distinta. Por ejemplo, el hombre y la mujer son heterogéneos, porque pertenecen a dos géneros distintos. Pero también está la palabra griega alos, que quiere decir otro de una misma clase, otro del mismo tipo. Y esa es la palabra que nuestro Señor Jesucristo está usando acá para decir otro. Es un otro, pero es igual a mí. Es igual a mí. El consolador que prometo enviarles es uno que pertenece a la misma clase que yo. Es otro, pero de la misma clase que yo. Tan Dios como yo. En otras palabras, no se trata de una fuerza misteriosa, como dicen los testigos de Jehová, sino de una persona divina, la tercera persona de la Trinidad, tan Dios como el Padre, tan Dios como el Hijo. Es un otro de la misma clase, que viene a morar en nosotros como nuestro ayudador, en lugar de Jesús. Es por eso que el Señor dice en el versículo 18, yo no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. En otras palabras, no los voy a dejar solos. No voy a dejarlos sin amor, sin ayuda, sin provisión, sin consuelo. No voy a dejarlos sin alguien que los guarde, que los guíe, que los proteja como si fuera yo. Yo mismo vendré a vosotros en la persona del Espíritu. Versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. ¿Qué quiere decir eso? Que una hora más tarde el Señor sería crucificado en una cruz, enterrado en la tumba de José de Arimatea, y a partir de ese momento ninguna persona más en el mundo volvería a ver a Jesús hasta la segunda venida. Para ver a Jesús, Dios tiene que transformarlo en un creyente. Solamente ellos van a ver a Jesús, no el mundo. Ninguna persona del mundo volverá a ver a Jesús hasta la segunda venida. Pero ¿qué dice Jesús? Pero vosotros, o sea, ustedes, hermanos, pero vosotros me veréis. Qué tremenda promesa, qué esperanza más gloriosa, que vamos a ver a Jesús.
Y aunque esta promesa se cumplió parcialmente cuando Cristo resucitó y se apareció físicamente a sus discípulos, esta promesa es mucho más amplia. Dice: vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Los discípulos sí tendrían el privilegio de ver a Jesús, porque debido a la resurrección de Jesús y también a nuestra unión con Él, ahora disfrutamos de una nueva vida en el nuevo nacimiento que hace posible que nosotros podamos ver y experimentar a Jesús ahora, pero con los ojos de la fe. El mundo no me verá más, pero ustedes sí. Versículo 20. En aquel día, después de la resurrección y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¡Wow! Los discípulos, yo creo que no entendieron muchas cosas de lo que Jesús decía esa noche. Así que si hay cosas que tal vez tú aquí no entiendes, estás en buena compañía. Él está diciendo que hay cosas que ustedes no lo van a entender ahora, pero después de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés van a comenzar a entenderlo. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama será amado por mi Padre. Nuestra relación con el Padre depende enteramente de tu relación con Jesús. En Juan 5:23 dice el Señor Jesucristo que todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Es completamente imposible tener una relación con el Dios Padre rechazando al Dios Hijo. Pero debido a la obra del Espíritu Santo en nosotros, ahora los creyentes amamos al Hijo. No con un amor perfecto, pero sí con un amor sincero. Y el Dios, el Padre que tiene en el Hijo toda su complacencia, viene a morar gustosamente en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Cuando el Padre ve a una persona que ama a Jesús, es un amor de alguna forma provocado por Dios mismo. Eso es increíble, que Dios nos pide cosas que produce Él mismo. Así de bueno es el Señor. El Padre nos ayuda, nos capacita, nos asiste, nos transforma para que podamos amar a su Hijo en quien Él tiene complacencia. Y cuando Él nos ve amando a Jesús, entonces también Él nos ama de vuelta y vendremos a Él. Y hermanos, debemos guardar el orden en la iglesia. Pero la verdad es que entender este texto me hace querer ponerme a saltar sobre la silla. Dice: mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esa palabra, vendremos a Él y haremos morada con Él, esa palabra morada solo aparece una vez más en todo el Evangelio de Juan, la palabra morada. ¿Saben dónde? En Juan 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De manera que lo que el Señor está diciendo aquí es que mientras nosotros estamos en este mundo, en este camino a nuestra verdadera morada, la morada con el Padre, en cierto modo, el Dios Trino trae el cielo a nuestro corazón y hace una morada en nosotros. Hermanos, ¿qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? El cielo es el lugar donde nosotros tenemos comunión con Dios. El cielo es el cielo porque Dios está ahí y nosotros podemos tener comunión con Él. Y lo que Jesús le está prometiendo a sus discípulos es: yo les prometo que voy a traer el cielo hasta que ustedes lleguen al cielo. O sea, Él va a traer el cielo a nuestro corazón. Va a ser morada en nosotros mientras vamos de camino al verdadero cielo, a nuestra verdadera morada celestial eterna. ¡Wow! Eso es glorioso, hermanos. Eso es sobrecogedor. Esa es la respuesta a la inquietud que yo le planteé al inicio. ¿Cómo podemos tener comunión con un Salvador que no podemos ver?
que no podemos tocar? ¿En qué sentido podemos tener a Jesús como nuestro amigo si no le podemos disfrutar físicamente? Porque Él mora en nosotros, junto con el Padre, por su Espíritu, dándonos toda la ayuda, todo el consuelo, todo el aliento, toda la dirección que nuestras almas necesitan. ¿Sabes para qué? Para que lleguemos sanos y salvos a nuestra morada celestial. El problema, mis hermanos, es que muchas veces, no somos conscientes de esa morada divina en nosotros. No estamos conscientes de que Jesús, a través de su Espíritu Santo, está haciendo algo. Te hago una pregunta. ¿Tú puedes recordar algún momento en que estabas atravesando una circunstancia tan aflictiva que llegaste a pensar que nunca ibas a poder recobrarte de ese dolor? ¿Que nunca más ibas a poder volver a disfrutar de tu vida cristiana? Hay momentos, hermanos, en que nosotros estamos sumidos en una tristeza tan profunda que literalmente sentimos que el corazón está a punto de estallar en 1000 pedazos. Y nosotros miramos hacia adelante y vemos en el horizonte que no hay ni un rayito de luz. ¿Te has sentido alguna vez así? Yo me he sentido así más de una vez. Y sin embargo, volvemos a levantarnos y experimentamos de nuevo el gozo de nuestra salvación. A pesar de todas las aflicciones que todavía seguimos encontrando en el camino a nuestra verdadera morada. ¿Sabes de dónde viene mi consuelo? Mi hermano, esa es la obra misteriosa del Espíritu Santo en nuestro corazón. Esa es Jesús, hermano, obrando en nosotros por su Espíritu Santo. Piensa en todas las veces que tú has sido tentado a lo largo de tu vida cristiana. Quizás esta misma semana, ¿cuántas veces has podido resistir la tentación? ¿O cuántas veces has podido experimentar convicción de pecado después de haber caído, impidiendo de que tu corazón continúe endureciéndose y termine apostatando de la fe? ¿Cuántas veces te ha pasado eso? ¿Alguna vez te has sentido tan desalentado que has llegado a preguntarte si de verdad vas a poder mantenerte fiel y firme hasta el fin? Pero luego te das cuenta que sería una verdadera locura apartarse del Señor. ¡Que soy gil! ¿Cómo me quería alejar del Señor? Y decides continuar corriendo y confiando en el poder de su gracia y no en tu propia fuerza ni capacidad de perseverar, mi hermano. ¿De dónde viene ese chispazo de cordura? ¿De dónde viene? ¿O cuántas veces has estado leyendo la palabra y de repente entiendes un texto bíblico que nunca antes habías entendido? Y por si fuera poco, era justo lo que tu corazón y tu alma necesitaba en aquel momento. ¿Sabes por qué suceden esas cosas? Porque Jesús no nos ha dejado huérfanos. Jesús no nos ha desamparado, hermanos. Él mora en nosotros por su Espíritu. El Señor no nos ha dejado solos. Él está aquí a nuestro lado en todo momento, circunstancia, dándonos consuelo, ayuda, fortaleza. Esa es la idea de la palabra griega parakletos, que se traduce como consolador en algunas traducciones. ¿Pero qué significa esta palabra parakletos? Es uno llamado al lado del otro para darle toda la ayuda que necesita. Uno enviado para estar al lado de otro para darle toda la ayuda que necesita. Al lado. Kletos, llamado. El llamado al lado de ti. Yo supongo que muchos de ustedes tuvieron la experiencia de enseñarle quizá a un niño a andar en bicicleta. ¿Lo han hecho o no? Primero al niño le damos bicicletas con rueditas. ¿Recuerdan eso, no es cierto? Hasta que aprendiera a pedalear. Después le quitamos las rueditas y ahí cual Freddy Turbina empieza a agarrar un poquito más de vuelo, pero el papá nunca le suelta el sillín hasta que logre un verdadero equilibrio y dominio de la bicicleta. Pero luego el niño empieza a pedalear solo. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para el niño. Y llega ese momento en que él puede montar la bicicleta solo. Pero muchas veces los padres se mantenían al lado del niño, corriendo al lado de él, por si acaso. Mira para adelante, dale con los pedales, cuidado con la esquina. Y se caían y venía el papá y lo paraba, volvía a levantarlo para que lo siguiera intentando. ¿Sabes qué? Eso es un parakletos. Eso es lo que hace el Señor
en cada creyente. Con la gran diferencia de que nunca aprenderemos a montar tan bien la bicicleta de la vida cristiana como para que nuestro Señor nos deje solos. Él siempre va a estar al lado de nosotros afirmando el sillín, corriendo al lado porque siempre nos vamos a caer. Somos ñurdos para la bicicleta espiritual. Mira para adelante, dice el Señor. Mira para adelante. Mira los pedales. Mira, cuidado, hay una piedra de tropiezo. No te creas tan firme, te puedes caer. ¡Qué promesa más impresionante! He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué está diciendo? Que Él siempre va a estar ahí con nosotros. Usted nunca va a pedalear solo. ¡Qué promesa más gloriosa! Queridos hermanos, el Señor nos rescató de la esclavitud en que nos encontramos cuando estábamos en el mundo, para que podamos disfrutar ahora de ese tipo de relación con Él. Algunos leen este pasaje, y sobre todo los versículos que tienen que ver con guardar los mandamientos, como una especie de advertencia, ¿no es cierto? A veces como que uno le pone tono a la Biblia. Es como que la Biblia está escrita de una forma, pero uno la lee de otra forma, el versículo 15. Si tú dices que me amas, demuéstralo, guarda mis mandamientos. Yo creo que eso no fue el tono del Señor cuando Él dijo estas palabras a sus discípulos. Porque unos minutos antes, Cristo le había advertido a Pedro que esa misma noche le negaría 3 veces. Y debemos suponer que eso tuvo un gran impacto en el resto de los discípulos. Porque si una persona con convicciones tan fuertes y firmes como Pedro le iba a negar, terminaría negando al Señor, ¿qué se puede esperar del resto? Sobre todo ante la perspectiva de que Jesús dice que se va. Y ahora el Señor les dice en este pasaje que yo no pienso dejarlos solos. Yo vendré a morar en ustedes y tendré una relación de amor tan especial que hará posible que ustedes guarden mis mandamientos. Lo que está diciendo es que Él nos va a asistir, es que Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar, Él nos va a acompañar para que producir el amor sincero que nos ayude a cumplir sus mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo imagino esa misericordia del Señor, esa ternura del Señor, sabiendo que Pedro aún no le negaba y lo iba a hacer. Jesús lo sabía. Y Él le dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Algunas personas parecen pensar que todo lo que se requiere del cristiano es que ama a Jesús. Y eso como que nos exime de guardar los mandamientos. Pero eso no es lo que vemos en este pasaje, ¿no es cierto? Sino que todo lo contrario. La clase de amor que el Señor está describiendo aquí, más bien capacita y mueve al creyente para guardar sus mandamientos. Y lo hacemos como esas llamadas a la novia hace muchos años atrás. No es como, ya me toca obedecer. Qué gozo poder obedecer al Señor. Qué gozo glorificar a Dios con mi vida. Qué gozo decirle que no al pecado. Qué gozo porque estoy eligiendo un placer mayor. Qué alegría servir al Señor. El amor de Cristo nos constriñe pensando en esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Nosotros amamos a Jesús. Él mora en nosotros por su Espíritu Santo como nuestro ayudador permanente. Y eso hace posible la obediencia del cristiano. Como dice un comentarista por ahí, solo cuando el Espíritu de Dios viene para darnos comunión con el Padre a través de su Hijo, se hace realidad la obediencia que Dios exige. ¿Ven, hermanos? ¿Por qué decíamos al principio que la partida física de Jesús iba a traer como resultado una comunión más íntima, una comunión más cercana? Porque es súper interesante eso. Porque usted se ha preguntado esto, ¿cómo sería que Jesús viniera y fuera el pastor de Julio Dávila? Bueno, oye Jesús, ¿sabes que tengo un problema con un hermano? ¿Nos podía acompañar? Oye Jesús, ¿sabes que estoy conociendo a una chica y me puedes recomendar si será de Dios? Tú, ahí el Señor te escucha más y tu papá. Se nos acabó el pan, lo multiplica, qué sé yo. Sería espectacular. Y que Jesús nos dijera, me tengo que ir. ¿Cómo lo tomaríamos? O sea, el que venga comparado con Jesús, de cartón, po. Entonces diríamos, Señor, ¿por qué te vas? Pero lo que está diciendo Jesús es que es necesario
y para disfrutar una comunión más íntima con Él. Y además eso reflejaría nuestro egoísmo, porque estaría acá no va Jesús, y la otra iglesia, los otros creyentes. Porque recuerda usted lo que sucedió en Marcos capítulo 2. ¿Se acuerda o no? Cuando un grupo de personas trataron o trajeron a un paralítico para que el Señor le sanara. ¿Qué decía el texto? Que era tan grande la multitud que no podían entrar para ver a Jesús. O sea, si Jesús estuviera aquí físicamente, sería un problema. Primero, habría que comprar un vuelo a Israel, y ya ustedes se imaginan la cola. Oye, quiero ver a Jesús, saca tu numerito. Vuelven 3 años más. Sí, así sería. Jesús tenía cuerpo físico. Así sería. En 5 años tienes una audiencia con Jesús, 1 minuto, cortito. Nosotros no tenemos ese problema, pues, hermanos. Nosotros no tenemos ese problema porque el Señor mora en nosotros por su Espíritu. Y está disponible 24 horas del día, los 365 días del año, hasta que lleguemos a su presencia, hasta el fin del mundo, para siempre garantizar la presencia de Dios Espíritu Santo en cada uno de nosotros. O sea, era necesario. Era inviable que Jesús se quedara físicamente acá. Es necesario que me vaya. Pero recuerda, esta promesa no es para todo el mundo. Esta promesa no es para todo el mundo. Ese es el privilegio. Hermano, usted es un privilegiado. Un privilegio que disfrutan únicamente aquellos que están en Cristo. Únicamente aquellos que han venido a Él en arrepentimiento y fe. Una vez más, versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. No guarda mis palabras. ¿Será que ese texto te describe a ti? ¿Será o no? Si te describe, ven a Cristo. Pídele que te perdone tu pecado. Pide que tenga misericordia de ti. Pide que transforme tu corazón. Pídele que abra los ojos de tu entendimiento para que puedas ver claramente tu condición delante de Dios, para que puedas ver al gran Salvador que está disponible para todos los que vienen a Él en arrepentimiento y fe, confiando en su obra salvífica. Hermano, el creyente no puede ser digno de lástima, no puede experimentar, no debe sentir autocompasión. Nosotros no somos dignos de lástima, nosotros somos las personas más privilegiadas del mundo, porque nosotros tenemos a Jesús. ¿Y sabes qué? No hay nadie como Él. Él es un gran Salvador que nos ha traído una gran salvación. Y esa salvación, es esa salvación la que nosotros quisiéramos, mi amigo, que tú estés conectado. Tal vez que tú estás conectado viendo esta predicación y puedas abrazar la cruz. Puedas reconocer que tenemos un gran Salvador. Y para toda esta promesa primero hay que creer en el Señor Jesucristo. Y tal vez tú que estás acá, tal vez te ha costado hacer ese compromiso genuino con el Señor. Que tal vez tú dices, por eso a mí no me gusta eso, que la gente dice, hoy me ganó una perlita porque hizo una oración. ¿Sabes cómo se cuantifican los salvos? Porque aman al Señor. Y eso se evidencia en frutos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces quizás muchos estamos acá y decimos creer en Jesús de labios. La pregunta es, ¿obedece a Jesús? Si no es así, tal vez es tiempo de arrepentirse. Y es tiempo de abrazar el Evangelio. Te invito a que podamos orar.